Muy buenos días a todos y feliz viernes 24 de enero de 2020. En este episodio contestamos a preguntas número 135. Hoy vamos a ver todos esos contenidos que hemos visto durante la semana. Antes de empezar a contestar las preguntas, como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like y suscribiros al canal para recibir todos los vídeos que ya sabéis que vamos publicando cada semana. Empecemos por la semana, como cada lunes, casos de éxito, uno por escrito y uno por vídeo. En este caso, el que fue por escrito fue una incapacidad total para un autónomo con patologías vertebrales, con problemas en la espalda. Y el caso de éxito en vídeo fue de mi compañero Sergio y fue un caso de éxito sobre una absoluta que pasó a ser una gran invalidez por una depresión muy grave. El martes tuvimos en la entrevista de misderechos.club la entrevista al doctor Oscar, en el que hablamos sobre la fibrilación auricular. Es decir, que si padeces esta enfermedad o lesión, ya sabes que te puede resultar interesante. Igualmente vimos un episodio divulgativo en YouTube de mi compañera Marta. En este episodio divulgativo hablaba sobre las profesiones de esfuerzo más propensas a una incapacidad permanente. Igualmente el miércoles, en el episodio de actualidad de en el episodio del podcast divulgativo de misderechos.club hablamos sobre la pancreatitis crónica y en el episodio de actualidad hablamos sobre las pensiones mínimas y máximas para este año 2020. Y entre otras cosas, en los próximos vídeos de actualidad también hablaremos sobre esa subida del salario mínimo hasta los 950 euros de los 900 euros que ya había subido el año pasado. Lo trataremos en próximos vídeos. El jueves vimos en el blog post número 16 qué hacer si te dan el alta, y por último hoy también se ha publicado este artículo modificando las pensiones mínimas y máximas del 2019. Bien, y dicho esto, si os parece, empezamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Primera pregunta del día, nos la hace José Vaca y dice: hola, con un 15% de minusvalía, ¿se tiene algún beneficio fiscal o algo? Gracias. Bien, la respuesta es que no. Para poder alcanzar algún tipo de beneficio y tener la condición de persona con discapacidad, es necesario tener una puntuación mínima del 33%. Es decir, si tenemos una valoración inferior a ese 33%, no tendremos beneficio fiscal y por lo tanto tampoco tendremos la condición de persona con discapacidad. Gracias por la pregunta, José. Vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace José Antonio Toledo Hidalgo y nos dice lo siguiente: yo llegaré a los 65 años con 30 años cotizados. ¿Qué porcentaje me descontarán en la jubilación? Bien, muy buena pregunta, porque aquí vamos a tocar un par de temas. Lo primero, la edad cronológica y la edad de jubilación ordinaria, y el segundo tema es el porcentaje aplicable. ¿Cuál es el descuento que aplican si no llegas a un determinado número de años cotizados? Bien, en relación a la primera pregunta, ya sabéis que la edad de jubilación ordinaria, con la reforma que hubo de las pensiones, no es a los 65, sino que es a los 67 años, pero que hay una disposición transitoria, hasta aquí bastantes años, que va aplicando esto de forma paulatina. De aquí 3 años, cuando cumpla 65 años, se va a mirar la edad de jubilación en 2023. Entonces, en 2023 te vas a poder jubilar con 65 años si has cotizado en concreto 37 años y 9 meses o más. En tu caso, como vas a tener 30 años cotizados, pues no te vas a poder jubilar. De forma que te tendrás que jubilar a los 66 años y 4 meses. Es decir, que no podrás jubilarte del 2023, sino que tendrás que jubilarte del 2024. Porque ahí se van a exigir, en este caso, si no tienes 37 años 38 años cotizados en ese caso ya, te jubilarás a los 66 años y 6 meses. Entonces te jubilarás con 66 años y medio, ¿vale? De edad. Vamos al porcentaje aplicable, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que es bastante sencilla, hay una tabla que ahora os saldrá sobreimpresionada. Y aquí lo que dice es que de 2020 a 2022 se cobra el 100% si se ha cotizado 36 años. ¿Qué sucede si no se ha cotizado 36 años? Pues lo vemos. Ya sabéis que para poder acceder a una pensión de jubilación es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años y 2 en los últimos 15. Bien, si has cotizado 15 años, cobras el 50% de la base reguladora que te quedaría, ¿de acuerdo? Entonces se hace el cálculo de los 22 años hacia atrás o 23, los que toquen en función del año que te jubiles, y imaginaos que salen 1.000 euros, ¿no? Pues esos 1.000 euros que saldrían, pues si solo has cotizado 15 años cobrarías al 50%, es decir, 500 euros.
¿Qué pasa con los años que exceden a esos 15 hasta llegar a los 36 años? Antes había unos porcentajes anuales que se iban incrementando y ahora ha cambiado esto, es de carácter mensual. Como veis en la tabla, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, en el caso de José Antonio, tienes cotizados pues 15 años adicionales a los 15, ¿no? Tienes 30 años, los 15 ya son el 50% y vamos a trabajar los otros 15 años que son. Si multiplicamos 15 por 12 nos da que son 180 meses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer tramo del 1 al mes 106 adicional a los 15 años es al 0,21%, por lo tanto ese 22,26% ya lo tienes. Lo que hacemos es restar a los 180 que tienes adicionales totales estos 106, entonces nos quedan 74 y esos 74 meses lo que hacemos es multiplicarlo por 0,19 y eso nos da 14,06. Entonces sumamos los tres resultados, los tres tramos, el 50%, el 22,26 del segundo tramo y el 14,06 del último tramo. Y esto nos da un 86,32%. Esto lo hemos hecho calculando, insisto, que tuvieras 30 años. Si te jubilas en este sentido el 2024, como vas a tener prácticamente un año y medio más cotizado que lo que sería los 65 años, entonces si siguieras trabajando, insisto, en caso de que siguieras trabajando, alrededor de un 3% más cobrarías. Es decir, te acercarías prácticamente al 90% del porcentaje aplicable. Es decir, que si tiras hacia atrás y te calculan, en tu caso ya va a ser los últimos 25 años, si te sale una base de regulador, siguiendo con el ejemplo de 1.000 euros, cobrarías pues alrededor de 900 euros de esa base reguladora. Muchísimas gracias por la pregunta, José Antonio, y espero que sí se comprenda cómo se calcula la edad de jubilación ordinaria por un lado y también el porcentaje aplicable a la pensión de jubilación ordinaria. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta que nos la hace Viajar sobre Ruedas Furgo Spain y nos dice: buenos días, tengo una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo y 16 años cotizados. Tengo ahora 46 años y mi pregunta es si cuando llegue la edad de jubilación me quedaría el mismo importe, que es el 100%. Gracias. La respuesta es que sí. Cuando tienes una pensión de incapacidad permanente absoluta, lo que haces es que cuando llegas a la edad de jubilación ordinaria, lo que veíamos antes, 65, la edad que sea en función de los años cotizados, pues lo que sucede es que se transforma la pensión y pasa a llamarse de incapacidad a jubilación y cobras el 100% neto también. Hace muchos años hubo una discusión entre la agencia tributaria y muchas personas de pensionistas, ¿no? de absoluta, que decían, bueno, como la absoluta realmente el beneficio de que sea limpia es solo durante la edad laboral, a la que llegas a la jubilación se transforma y por lo tanto ya hay retención de IRPF. Pues eso se dijo que no, y hace muchos años, es decir que aunque llegues a la edad de jubilación y se cambie de nombre, sigues cobrando la misma cantidad neta. Eso es tanto para el pensionista de incapacidad absoluta como para el pensionista de gran invalidez. Vamos con otra pregunta, nos la hace Belén Madrid y dice: buenos días, mi pregunta es que llevo 24 años trabajando fija en un centro de trabajo, limpieza, y cada cierto tiempo hay licitaciones, normalmente con cambio de empresa, pero nunca cambio de centro. Mi pregunta es legal estar todavía trabajando para una subcontrata y ser siempre personal externo? Muchas gracias por la respuesta. Bien, la respuesta es que sí, sí que es legal, porque en estos casos lo que sucede es pues que los convenios colectivos de limpieza lo que hacen es, precisamente para favorecer al trabajador y protegerlo, que en caso de que haya un cambio de contrata, pues no pues pierdan ese trabajo donde están en ese centro y que se produzca una movilidad muy grande. Eso es debido a que se intenta proteger al trabajador para que, insisto, no se le mueva del puesto de trabajo y que cuando haya una subcontrata que gane esa licitación tenga la obligación de subrogar a todos los trabajadores sin perder la antigüedad, porque si no se daría que los trabajadores irían perdiendo antigüedad porque se irían moviendo, y eso pues en ese sentido pues sería un perjuicio siempre para el trabajador, que primero le provocaría una movilidad muy grande porque cada vez hay más licitaciones y hay más problemas en ese sentido, y segundo, que también podría perder esa antigüedad y podría ser una causa de despido por no tener un sitio donde colocar al trabajador. Entonces con eso se intenta en ese sentido proteger y es totalmente legal. Muchas gracias, Belén, por la pregunta. Otra nos la hace Juan Cruz Soto y nos dice: hola, una preguntilla. Antes del verano me dieron la total.
y estoy a la espera de 2 operaciones de supraespinoso en ambos hombros rotos. Me dieron hasta 2 años por supuesta mejoría después de las intervenciones. El caso es que el hiper donde trabajaba cierra ahora en enero y abre otra empresa dedicada a lo mismo y se queda con la plantilla. Entonces, si yo pudiera volver a incorporarme, ¿tiene la nueva empresa que aceptarme como el resto de la plantilla o se pueden negar? Bien, muchas gracias por la pregunta y es una pregunta que tiene bastante relación con la anterior. En este caso tendríamos que ver el convenio colectivo, Juana, pero lo más probable es que no, tuvieras esa reserva del puesto de trabajo y si volvieras tendríamos que ver si tienes que entrar con esa empresa o no y si esa subrogación era legal o no. Tendríamos que ver cómo se ha producido esa subrogación, si había una licitación, si se ha tenido en cuenta los trabajadores que están en esa suspensión y a partir de ahí ver las consecuencias. Pero ya te digo, si te dieron la total y encima estás en la espera de 2 operaciones del supraespinoso, lo más probable es que lamentablemente no haya recuperación y no te tengas que preocupar por esa circunstancia. Muchísimas gracias, Juana, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Yayo Flautas por el mundo y dice: cordial saludo, tengo 59 años y he cotizado 9 años y medio en la Seguridad Social. Estoy pendiente de que me concedan una incapacidad permanente total. En Colombia he cotizado 31 años. Pregunta: si me conceden la total, ¿me convendría hacer un convenio especial para cotizar hasta los 15 años para jubilarme aquí o me valdría con lo que he cotizado en Colombia? De antemano, muchas gracias por su amable atención. Bien, gracias por la pregunta. Lo primero es, para jubilarte, lo que decíamos antes en cuanto a la absoluta, si te dan esa jubilación, te quedaría mejor en este sentido la pensión de incapacidad permanente que no una posible jubilación de aquí unos años cotizando este tiempo. Y el motivo es que porque se coge menos tiempo en el periodo de cálculo de la jubilación, que son los últimos 8 años, que no cuando te jubiles, porque cuando te jubilaras en tu caso, a los 67 seguramente, claro, tendrás pues unos años más cotizados, ¿no? Unos 8 años más los 9 que tienes, estos son 17 años, pero te van a coger los últimos 25 años para hacer el cálculo y entonces lo que tendrás son muchas lagunas en todos esos años que no hayas cotizado y eso te va a hacer que la base reguladora baje. Por lo tanto, en este caso es mejor que te quedes con la incapacidad permanente total que te puedan reconocer y que solicites que también se tengan en cuenta las cotizaciones de Colombia, porque hay convenio con Colombia y entonces esos años te van a servir para poder, en este sentido, cobrar una pensión. Igualmente podrías ver si tienes derecho a una pensión colombiana también y cobrar las dos, la pensión de la incapacidad total en España y además la de jubilación en Colombia. O, en su caso, ver si te interesa sumar las cotizaciones de Colombia. Pero ya te digo, en cuanto a España, habiendo cotizado 9 años aquí, te resultaría más beneficioso cobrar de por vida esta incapacidad permanente total cualificada que no una pensión de jubilación. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra, nos la hace Marisol Aparicio Burón y nos dice lo siguiente: tengo una incapacidad permanente absoluta por enfermedad común generada en España después de haber trabajado más de 5 años aquí. ¿Podré cobrar también mi jubilación por los 15 años que he cotizado cuando estuve trabajando en Bélgica? Soy emigrante retornada, antes de venir a España y trabajar aquí y antes de caer enferma. En la Seguridad Social me dijeron que sí, que si hubiera trabajado en varios países tendría derecho a cada una de las jubilaciones por los años cotizados en cada país sin perder la incapacidad permanente absoluta, que pasaría a denominarse pensión de jubilación. En varios sitios de internet he leído que no era compatible cobrar varias pensiones. ¿Podrías aclarármelo? Muchas gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias, Marisol. Y la respuesta es que no en España. Es decir, tú ahora tienes una incapacidad permanente española, como has comentado, y también podrías jubilarte si llegan los años hacia adelante, ¿no? Y tienes los años suficientes cotizados en España, ¿vale? Es decir, tienes que haber tenido 15 años cotizados en España y además haber cotizado 2 años en los últimos 15. Si cumples este requisito te puedes jubilar y puedes sumar los años de Bélgica aquí para acceder a eso. Pero si te jubilas en España, esa pensión sería incompatible con la pensión de la incapacidad permanente. Y te harían optar entre la pensión de jubilación en España o la pensión de incapacidad permanente en España cuando llegaras a la edad de jubilación ordinaria. Eso por un lado. Por otro lado, sí que sería compatible la pensión de jubilación que pudieras cobrar en Bélgica, porque lo hubieras generado ahí, con la incapacidad permanente
que se transformaría en la jubilación cuando tuvieras la edad ordinaria. Entonces podrías cobrar esa absoluta en España y la de jubilación en Bélgica, siempre y cuando el ordenamiento jurídico belga, con esos años cotizados, permita el acceso a la jubilación. Por lo tanto, lo más interesante en tu caso, por lo que comentas, sería estudiar si en Bélgica puedes tener algún tipo de prestación que sí que sería compatible con la absoluta o con la jubilación que cobrarías aquí en España, y así tendrías dos pensiones. Pero en España no sería posible. Una persona que tiene una incapacidad permanente absoluta no puede pedir una jubilación y cobrar ambas, salvo que sea de regímenes distintos. Es decir, puedes tener una incapacidad absoluta para autónomo, cumplir la cotización suficiente en régimen general para una incapacidad, para una jubilación del régimen general, 15 años cotizados y 2 en los últimos 15, y entonces ahí sí que puedes cobrar la absoluta y la jubilación, porque son de regímenes distintos, Seguridad Social, Trabajadores del Mar, RETA, etcétera, ¿vale? Muchísimas gracias por la pregunta y espero que te quede claro ya con esto que hemos comentado. La siguiente nos la hace Íñigo Unzurrunzaga. Dice: el servicio militar vale para sumar a la hora de jubilarse, en mi caso 13 meses. Bien, Íñigo, perdona, la respuesta es que sí. Este servicio militar sirve a los efectos de carencia exclusivamente para jubilarte de forma anticipada. Es decir, ya sabéis que para jubilarte de forma anticipada debes haber cotizado un mínimo de 33 años. Si es una jubilación anticipada forzosa, es decir, que proviene de un despido, o voluntaria, que esto es 35 años cotizados como mínimo, si tienes 63 años, ¿de acuerdo? Entonces, importante, si no alcanzamos los 35 años, por ejemplo, para la voluntaria, y tenemos 63 años y nos queremos jubilar, y tenemos, por ejemplo, 34 años cotizados, ese año nos vale, o esos 13 meses. Y lo mismo sucede con los 33 años de la jubilación anticipada forzosa que os decía. Si tienes 32 o 32 y medio y no llegas a los 33, pues con esos 13 meses te llegaría para sumar. No sirve para la ordinaria, no sirve para los 15 años. Es decir, si tienes 14 y los quieres sumar para tener 15 y jubilarte de forma ordinaria, no vale, solo para la anticipada. Y por otro lado, tampoco vale para tener para el cálculo, solo vale para el acceso a la prestación. Lo que veíamos antes en la pregunta que nos decían cuál es el porcentaje aplicable, si nosotros, como veíamos antes en el caso, teníamos un 90% y dices, oye, pues tengo estos 13 meses cotizados, que es un año más, pues a lo mejor con esto tengo un 3% más, ¿no? Un 2 y pico más. No, solo sirve a los efectos de acceder a la prestación, no a los efectos del cálculo de la pensión de jubilación. Muchísimas gracias por la pregunta, Íñigo. Vamos con otra, nos hace Mari Carmen Ávalo Crespo y dice: mi padre está cobrando una jubilación por mar y mi madre una absoluta. El día que uno de ellos dos fallezca, ¿cobrarán la pensión de viudedad también o no lo harán si supieran ambos el tope? ¿O cobran hasta la máxima o se quedan con una sola? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta es que son compatibles, tanto la jubilación como la incapacidad permanente es compatible con cobrar una pensión de viudedad. Por lo tanto, pueden cobrar las dos y efectivamente está limitada. Es decir, no puedes cobrar más la suma de ambas pensiones a lo que es la pensión máxima, que hará este año, que ha subido, son 2.680 euros aproximadamente, más o menos. Pues si entre las dos pensiones superas esa cantidad, no cobrarías en ese sentido más de ese dinero, ¿de acuerdo? Está topado y sí que son compatibles tanto en jubilación como en incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Mari. Y vamos con la última pregunta, también Mari Castellanos. Dice: hola, soy Mari Carmen, tengo 62 años y estoy de baja hace 7 meses por accidente laboral por atraco en la gasolinera en la que trabajo. Estoy en tratamiento y desde que estoy de baja me pagan el día 15 del mes siguiente. Mi opinión es que me están castigando por estar de baja. ¿Qué puedo hacer? Por otro lado, os quería preguntar, diferencias entre la baja por accidente y baja normal. Muchas gracias y felicidades por vuestro trabajo. Saludos, Mari. Bien, muchas gracias, Mari. No es que te estén castigando, es decir, las mutuas de accidentes de trabajo normalmente tienen este pago de este día, igual que hay otras prestaciones que se cobran el día 25 de cada mes, pues muchas mutuas lo que hacen es pagar el día 15 del mes vencido o entre el día 5 y el día 10 y no se trata pues de un castigo, sino que es el momento del pago. En cuanto a las diferencias que nos pregunta sobre la enfermedad común y el accidente de trabajo, pues bien, son varias, pero esencialmente la primera es que con un accidente de trabajo se cobra desde el primer día y que una enfermedad común, ya sabéis que el del día 1 al 3 son a cargo del trabajador,
del 4 al 21 a cargo del empresario y a partir del día 22 en adelante de la baja ya lo paga el INS o la mutua de accidentes que tenga cubiertas las contingencias comunes. Es decir, que a efectos para el trabajador, efectos prácticos, pues se cobra antes si tienes un accidente de trabajo. De la misma forma, la asistencia sanitaria la vas a percibir también de la mutua de accidentes de trabajo en lugar de la seguridad social. Eso a veces puede ser un inconveniente estando de accidente de trabajo porque al final quien va a hacer los informes y quien va a decidir si te tienen que dar una incapacidad o no, permanente en este caso, va a ser la propia mutua, y no tendrás informes médicos distintos a los emitidos por ellos para poder debatir eso. Y si los quieres tener, tienen que ser privados, te los tienes que costear tú y te cuesta bastante acceder a informes de sanidad pública porque realmente quien te está prestando ese servicio, y así debe ser, es la mutua. Entonces, hay pros y contras en cuanto a que sea accidente de trabajo o enfermedad común. A veces la base de accidentes de trabajo es superior a la enfermedad común porque es una profesión de riesgo y por eso se cobra algo más, pero en la gran mayoría de ocasiones se cobra prácticamente lo mismo. Y esas son las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad común. Para más información puedes ver otros vídeos sobre la incapacidad temporal de accidente de trabajo y enfermedad común que encontrarás en el canal y que te pueden resultar de interés. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por la pregunta. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Vamos con los agradecimientos del día. El primero nos lo hace Francisco José Martín Sánchez, que dice: Campaña Abogados, muchas gracias por vuestra información y tiempo. Un saludo. Juana Cruz Soto dice: felicidades por el caso de gran invalidez, muy buen trabajo. Y Paco Fernández, gracias por todo y seguir así. Bien, muchas gracias por todo, a vosotros, muchas gracias por seguir así vosotros, porque nos vais preguntando cada semana cientos de preguntas, hemos llegado alguna vez a más de 1000 preguntas, y eso pues nos ayuda mucho a seguir haciendo estos vídeos para vosotros, que os animo como siempre a que preguntéis, porque siempre os digo lo mismo, que esa pregunta que hacéis no solo os puede ayudar a vosotros, sino que a muchas otras personas que pueden ver estos vídeos, porque pueden estar en esa misma situación, y agradeceros pues todo el tiempo que dedicáis también a ver nuestros vídeos, que tenemos como misión esto, divulgar y que tengáis más conocimiento del día a día sobre seguridad social, laboral o seguros de vida. Os deseo que tengáis un feliz fin de semana, que acabéis de pasar un buen viernes y nos vemos el viernes que viene aquí contestando de nuevo a preguntas de la audiencia.